Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbina y quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter y estamos en Luz Radio, que forma parte del Sistema Integrado de Medios de la Universidad del Zulia. Hemos establecido contacto con el catedrático Antonio Piñero de la Universidad Complutense de Madrid. Hoy estaremos conversando sobre la figura de Santiago el Justo, el hermano del Señor. Saludos, Antonio, bienvenido. Saludos, encantado de aquí de nuevo. La figura... Está todo bien y espero que por ahí más o menos aguantando. Así es. La figura de Santiago para la piedad convencional es una figura relativamente marginada. No es así una de las figuras que más se les rezan y tal. Pero para ustedes los académicos... Pero para ustedes los académicos sí es una figura importantísima. ¿Por qué? ¿Por qué para los religiosos no es tan importante, pero en cambio para ustedes sí? Bueno, pues yo creo que la cosa está en el Nuevo Testamento porque es una figura que no aparece nada más que en Hechos 15 y un poquito a partir de ahí y poco, o sea, a partir de la mitad de los Hechos de los Apóstoles, aparece de una manera misteriosa, número uno. Segundo, en el Nuevo Testamento solo hay una carta que dicen que es de Santiago, el hermano del Señor, y es una carta muy pequeña, que son exhortaciones morales que prácticamente, digamos, se pueden encontrar en otros sitios en el judaísmo y que no añade nada a la teología cristiana. Y tercero, una cosa que parece, digamos, una tontería, pero que no lo es, y es que en los evangelios, sobre todo en el evangelio de Marcos al principio y en el de Mateo, pero en el de Marcos más nítidamente, la imagen de los hermanos de Jesús y la imagen de, digamos, esos discípulos que no sean Pedro, pero incluido Pedro también, aparece de una manera un tanto oscura. Es decir, la gente piensa que los hermanos de Jesús, con toda razón, finalmente fueron discípulos de Jesús. Es decir, se unieron a los otros discípulos. Ahora bien, la imagen de los discípulos en los evangelios, sobre todo en el de Marcos, es una imagen negra. Son gente que no comprende, son gente obtusa, que siguen a Jesús en algunos momentos regañadientes, que hay alguno entre ellos que lo traiciona. Es decir, que la familia de Jesús tiene relativamente poco predicamento en el Nuevo Testamento, y eso hace que la gente pues no le haga caso. Pero usted es de la opinión de que la familia de Jesús sí fue muy importante, sobre todo en las primeras décadas después de su muerte, y al punto de que Santiago, pues, según su opinión, es el líder de la comunidad en Jerusalén. Sí, en opinión mía y en opinión de los otros. Ahora, lo que nosotros debemos decir a su vez es que no sabemos por qué de repente Santiago se hace líder de la comunidad de Jerusalén, cuando resulta que no había desempeñado ningún papel entre los 12. Hay que distinguir claramente entre los varios Santiagos que hay en el Nuevo Testamento, varios, por ejemplo, vamos, no sé, a bote pronto, hay 4 o 5, ¿no? Santiago el mayor, el hijo del Zebedeo, un tal Santiago, hijo de Alfeo, Santiago el menor, Santiago padre del apóstol Judas, que eso aparece también en el Evangelio de Lucas. Bueno, pues este hermano del Señor, ¿por qué de repente aparece como jefe? ¿Y por qué Lucas no dice nada? A mí me da la impresión de que, como señaló algún teólogo mal visto, sobre todo dentro de la Iglesia Católica, Brandon, B-R-A-N-D-O-N, señaló que este Santiago era el jefe de la Iglesia de Jerusalén precisamente por ser el hermano del Señor. A saber, si se trata de una comunidad de gente que es muy judía,
y en ella se venera a un crucificado que es un Mesías. Y si a ese crucificado se le empieza a mirar con muy buenos ojos, es decir, que en parte o en todo se piensa que ese crucificado es un individuo que se enfrentó a Roma, que fue un nacionalista, estoy hablando no de lo que nosotros creemos del cristianismo del principio, que estamos pensando en Pablo y sus sucesores, no, esos judeocristianos que estaban en Jerusalén, bueno, pues esos señores que eran muy, muy judíos, tenían un concepto de familia muy fuerte, y es lógico que si pensaban que Jesús era verdaderamente el Mesías de Israel, aunque hubiera sido liquidado por los romanos, era lógico en ese ambiente que alguien de su familia tomara el mando. Pensemos, por ejemplo, en los macabeos. Cuando muere el padre, Matatías, ¿quién es el que era el impulsor de la revuelta de los macabeos? ¿Quién es el que sigue adelante? Pues Jonatán, su hijo mayor. Y en el momento en que Jonatán pues queda eliminado, ¿quién sigue? Pues Simón, es decir, otro hermano más pequeño. Es decir, que Judas, Jonatán quiero decir. Y ocurre que en todo grupo que de alguna manera se sienta muy judío y muy seguidor de las tradiciones judías, la familia es muy importante. Precisamente por eso es por lo que es jefe. Claro. Pero Lucas, el autor de los Hechos de los Apóstoles, está interesado mucho tiempo después, no en ese personaje oscuro, sino sobre todo en la figura de Pedro y sobre todo en la figura de Pablo, y deja a ese personaje oscuro en una esquina. Así que, resumiendo, ¿por qué toma el poder Santiago en Jerusalén? Exclusivamente, en mi opinión, porque era el hermano de Jesús, y no porque tuviera unas cualidades especiales de teólogo espléndido o de líder espléndido, nada de eso. Pertenecía a su familia y probablemente era el hermano mayor. O sea que la sangre fue más espesa que la fe, y por así decirlo. Al principio sí. Y totalmente seguro. Y podríamos acusar a los primeros cristianos pues de nepotistas, o no acusarlos propiamente, porque es el contexto como se manejaban las cosas. Pero... El contexto, sí, o sea, pero eso nos indica una cosa, que esos primeros cristianos, entre comillas, judeocristianos de Jerusalén, eran profundamente judíos. Claro. Nosotros tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que Pablo se convirtió a no sé qué cristianismo que ya existía. Es que no es así. El cristianismo no es más que una secta judía al principio, y además una secta judía muy fanática, que creía muy seguidora de las ideas de un grupo de judíos que estaban totalmente convencidos de que el fin del mundo venía de inmediato, de que Israel era, pues no sé, el gran ombligo del mundo y que eran ellos solo los que se iban a salvar, y que estaban convencidos de que Dios, con su brazo poderoso, pues llevaría a Israel a la victoria contra todos los enemigos. Es que eso era lo que es, digamos, el judeocristianismo del principio, hasta que vino Pablo, a lo mejor 3 o 4 años después de la muerte de Jesús, y le dio un sesgo, que eso convendría a lo mejor que habláramos en algún programa, ¿no? El sesgo este que le dio a Pablo y que introdujo a tantos paganos dentro de la Iglesia, que realmente cambió. Bueno, pues eso es lo que yo decía. Debemos de tener muy claro que los orígenes del pretendido cristianismo que existían al principio no es nada más que un judaísmo exagerado, absolutamente creyente en el fin del mundo, y que el jefe era Santiago, porque al ser hermano del Señor tenía la primacía sobre Pedro. Pedro tuvo que marcharse. Yo creo que Pedro se marchó primero a Antioquía, y según la tradición, una vez que se peleó en Antioquía con Pablo, Pedro dio con sus huesos probablemente en Roma, porque era donde más judíos mesianistas había.
Casi seguro que eso es así. Claro. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos conversando sobre la figura de Santiago y el entendimiento que algunos teólogos convencionales tienen que difieren un poco del suyo para que usted pues responda a alguno de esos Adelante. argumentos. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Vengo conversando con el profesor Antonio Piñero sobre la figura de Santiago, el hermano Jesús. Santiago el Justo, también llamado. Decía usted en el segmento anterior, profesor Antonio, que bueno, Santiago emerge como el líder de Jerusalén, pues precisamente porque es el hermano de Jesús. Hay teólogos que dicen que Santiago no era hermano de Jesús, y estos proceden fundamentalmente desde el catolicismo. En virtud de la doctrina de la virginidad perpetua de María, ha habido teólogos que han dicho, ese Santiago, a pesar de que se le llama Santiago el hermano del Señor, tenía con Jesús otro tipo de relación, no propiamente biológica. Hay dos versiones de esto. La primera de Epifanio en el siglo IV, que dice que en realidad esos hermanos son hijos de José, que ya venían de un matrimonio previo, y bueno, como José estaba muy viejo, pues son los hermanos mayores. Y la otra versión, que es la de San Jerónimo, también en el siglo IV, que él dice que cuando se refiere a hermano, en realidad eso es una referencia a primos, porque quizás Santiago sea más bien, San Jerónimo lo identifica con uno de los 12, con Santiago el hijo de Alfeo. Él dice que son la misma persona. Entonces ahí queda, y él dice que además es hijo de María, la esposa de Cleofás, que a la vez es hermana de la Virgen María. Entonces él dice que ahí queda resuelto el asunto de que en realidad Santiago no es hermano propiamente, sino primo. Vamos a empezar con la hipótesis de Epifanio. ¿Es plausible que se hubiera casado y que fueran hermanos? Bueno, teóricamente, como esta época de la vida de Jesús está absolutamente oscura y oscurecida por motivos precisamente de fe, yo digo que sería plausible que un individuo mayor, muy mayor, se case con hijos con una jovencita de 12 o 13 años. Usted me pregunta, ¿es plausible? Yo le digo que sí, es plausible. ¿Por qué no aceptarlo entonces? Pero que es probable en las fuentes que tenemos, que son el mismísimo Nuevo Testamento, ahí yo le diría que no. Pero lo que pasa es que hay un evangelio adicional, que es el protoevangelio de Santiago, que creo que procede del siglo II, por supuesto, es posterior a los canónicos, pero bueno, tampoco es tan posterior. Y entonces ahí se narra la versión similar de Epifanio. Claro, hay otros elementos sobrenaturales que no vienen al caso, ¿no? Pero por lo menos esa versión está ahí. Si tenemos ese testimonio que es un poco temprano, o sea, no es tan posterior como el de Epifanio, ¿eso no le daría peso a la posibilidad? Bueno, eso para mí lo único que quiere decir es que a partir del 150, que es más o menos cuando se puede datar el protoevangelio de Santiago, tenemos una corriente en la Iglesia que no solo defiende, como los evangelistas Lucas y Mateo, la virginidad de María en el momento de concebir al gran héroe del Nuevo Testamento y del futuro cristianismo, que es Jesús, sino que defiende que esa virgen, digamos, continuó siendo virgen toda la vida. Pero a mí me parece que darle credibilidad al protoevangelio de Santiago me parece una locura. Cualquiera que tenga una mentalidad de historiador y que lea la cantidad de fantasía que hay en todo ese evangelio, por muy antiguo que sea, del 150 pongamos, pero bueno, muy antiguo, quiero decir, a lo mejor 120 años después de la muerte de Jesús, y le estamos llamando antiguo cuando 120 años son muchísimo, pues yo digo que de un producto totalmente legendario, creo que un historiador debe guardarse muy mucho de prestar crédito a la inmensa mayoría de los datos que hay ahí. O sea que yo no veo por qué voy a prestar crédito. Yo lo que prestaría crédito, por ejemplo, es que de los 4 evangelistas, de los 4 que hay aceptados por la Iglesia, solo hay 2, que son Lucas y Mateo, que hablan de la virginidad de María, y solo referido a Jesús, mientras que hay otros 2, que es Juan y Marcos, que en absoluto parecen tener ni la menor idea de lo de la virginidad de María. Claro. En absoluto. Yo a eso ya les daría mucho más peso, Claro. Y no al protoevangelio de Santiago. Bueno, ¿y qué hay de la versión de Jerónimo? Que él dice que estos no son hermanos, sino primos. Y bueno, el argumento... Sí, él
cita un texto del Génesis que es muy conocido y realmente algún otro texto más, pero a mí me parece que en los textos que cita dentro del Antiguo Testamento, que son fundamentalmente dos, aunque les llame hermanos del mismo nosotros, que nosotros podemos llamar a un amigo nuestro muy profundo, que somos hermanos o hermanos en la fe, de todo el contexto del Antiguo Testamento se ve que esos pretendidos hermanos eran primos, porque eran hijos de un hermano del padre de quien se está hablando. Entonces, no vale para San Jerónimo, para San Jerónimo valdrá, pero es decir, para mí, que yo interpreto a San Jerónimo, no vale en absoluto que digamos, es que es una manera, una costumbre de los pueblos semitas llamar hermanos a los primos. Mire, yo lo siento, yo no lo puedo admitir, porque eso no es una costumbre. A los hermanos se les llama hermanos y a los primos, primos. Y segundo, yo lo que argumentaría claramente es, de todo el Nuevo Testamento, se nota claramente que la Iglesia primitiva no tuvo más interés que dejar bien claro que a Jesús, al que he llamado el héroe del cristianismo primitivo, tuvo un nacimiento especialísimo. Y un nacimiento especialísimo como lo tuvo Alejandro Magno, como se dijo después que lo tuvo Augusto, como lo tuvo, pues por ejemplo, Demócrito, o como lo tuvo Pitágoras, sí, o como lo tuvo Platón mismo. Sí. Del resto de la vida de María con su esposo José, el Nuevo Testamento no dice una palabra. Y todo el conjunto, incluido Pablo, de los evangelios, Marcos y Juan, Mateo cuando sigue a Marcos, y el mismo Lucas del mismo modo, hablan de los hermanos de Jesús como si fueran hermanos corrientes, hermanos corrientes. Pues, segundo argumento, estamos en una tradición de los evangelios de lengua griega. Eso no debe olvidarlo la gente, de lengua griega. Por mucho sustrato, por mucho trasfondo de lengua aramea que hay, el griego distingue perfectamente entre primo y hermano. A mí me parece insólito, con la mayoría de los lectores del Nuevo Testamento, que sean un poco críticos, que en todas las ocasiones, aparezca María con los primos de Jesús y continuamente se le llaman los hermanos. Oiga, pero si es que el griego tiene la palabra primos perfectamente, que también sale en el Nuevo Testamento, una vez creo solamente, aunque a los primos de Jesús, los llamados desposini, los primos del despotes, de donde viene déspota, sí. Bueno, pero al principio significaba señor en griego solamente, los primos del Señor aparecen en los textos griegos en la época de Diocleciano como primos, y se distingue claramente a Santiago, hermano del Señor, en esos textos, de otros primos a quienes les llaman primos. Bueno, decimos, la palabra hermanos es adelphos en griego, y la palabra primo es anepsios en griego. Pues los textos antiguos, muy antiguos, bueno, estén recogidos por Eusebio de Cesarea, eso me da igual, pero que son textos antiguos que hablan de la época de Diocleciano y que distinguen claramente entre hermanos y primos. Y mi último argumento es Pablo. Pablo, cuando habla de los hermanos del Señor, habla de los hermanos del Señor. Y de Pablo no se puede decir que no distinguía perfectamente entre primo y hermano. O cuando habla de Santiago en la epístola a los Gálatas, habla del hermano del Señor. Y además, cuando en 1 Corintios dice, y en general, en su defensa del apostolado, cuando él dice, bueno, ¿y acaso no tengo yo derecho a ir por todas las comunidades con una esposa, al igual que fueron Pedro y los hermanos del Señor? Va a referirse ahí Pablo, al igual que Pedro y los primos del Señor, cuando tenía la posibilidad en griego de decir primo y sin embargo dice los hermanos.
Mi tesis es, que no es original mía, sino que yo digo que está invadiendo incluso a los teólogos católicos, es que cualquiera que lea el Nuevo Testamento con ojos absolutamente sencillos observará dos cosas. Una, que en todo caso, y en dos evangelistas, lo único que le preocupa es el nacimiento extraordinario de Jesús. Y segundo, que en todo el Nuevo Testamento se habla de los hermanos de Jesús con entera naturalidad, sin preocuparse en absoluto de si María fue totalmente virgen, si su padre era este o lo otro, o José, o si se había muerto, etcétera. Y que las teorías de Epifanio o de Jerónimo son teorías del siglo IV, cuando han pasado 300 años después de la muerte de Jesús. Es decir, que no son unas teorías que uno puede decir que están firmemente ancladas en el cristianismo primitivo. No, y que además la rama protestante no acepta la virginidad perpetua de María. O sea, que eso es otra señal de ¿No? ¿Que cuándo qué? Que la rama protestante no acepta la virginidad perpetua de María. María. Claro, porque entonces, la rama protestante le da igual y en ese sentido lee el Nuevo Testamento pues como creo que lo leemos. Claro. Por ejemplo, el padre John Peter Meyer, el autor de Un judío marginal, que es, yo creo que es jesuita, ¿no? Creo. Y desde luego es profesor de la Universidad Católica de Notre Dame en Estados Unidos, en esa obra que tiene, pues yo creo que lleva 5 volúmenes y todavía le queda un par de ellos para terminar sobre el Jesús histórico. Cuando tiene que pronunciarse sobre los hermanos de Jesús, a él le cuesta un poco, pero dice, yo no tengo más remedio que como buen historiador decir que los datos del Nuevo Testamento y los datos de los Evangelios me inclinan a pensar que independientemente de cómo fuera el nacimiento de Jesús, los hermanos de Jesús son hermanos tal cual. Claro. Vamos a ir a escuchar un tema musical, Antonio, y seguimos conversando en el segmento que viene. @Gandrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Vengo conversando con el profesor Antonio Piñero a propósito de la figura de Santiago, el hermano de Jesús. Has venido tú diciendo, Antonio, que bueno, Santiago encabeza la comunidad de Jerusalén, se convierte en el líder del más temprano cristianismo, en buena medida porque él mismo es el... Bueno, claro, sí. Esencialmente judíos que creen en el Mesías. Sí. Pero yo creo que debemos decir judeocristianismo. Claro, sí, porque todavía pues no se han extendido a los gentiles y tal. Los teólogos más tradicionales dicen que no, que eso no es así, que siempre fue Pedro el líder de la iglesia y que así lo encomendó Jesús, pues cuando Pedro hace su revelación de fe en Cesarea Filipa. Cuando Jesús les pregunta ¿quién creen ustedes que yo soy? Pedro dice tú eres el Mesías y bueno, Jesús le da una suerte de bendición y le dice sobre ti construiré mi iglesia y pues a partir de ahí... Estamos mezclando dos escenas porque la de Cesarea de Filipo está en Marcos 8, que luego esa continuación que usted está citando ahora no aparece en el Evangelio de Marcos para nada, sino en el Evangelio solo en de Mateo, correcto. En el capítulo 16. Correcto. Entonces, bueno, el argumento es, a partir de esa aclaratoria que usted ha hecho, el argumento de estos teólogos tradicionales es que ahí queda muy claro que el liderazgo está encomendado a Pedro y que incluso en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles ese es el perfil también que se le da. Entonces, sí, al principio sí que aparece, pero es verdaderamente sintomático en los Hechos, y vamos a empezar por ahí, y luego vamos al capítulo 16 de Mateo, que es totalmente sintomático, y cualquiera que conozca cómo se las gasta Lucas, que es un historiador, entre comillas, finísimo, que sabe ocultar todo aquello que no le conviene en absoluto, pues es extrañísimo que pase en silencio absoluto el que por lo menos vamos a admitir que los jefes fueran 3, ¿no? Juan, que muere en el año 41, probablemente también en el reino de Herodes Agripa I, Santiago, el hermano del Señor, y Pedro. Pero el mismo Lucas tiene que confesar que Pedro está fundamentalmente en Antioquía. Y tiene que confesar quien manda es Santiago, porque luego el mismo Pablo, cuando habla de gente que viene de Jerusalén y que imponen las ideas del judeocristianismo de Jerusalén,
se las imponen a Pedro mismo, que está en Antioquía. O sea, es que realmente yo a veces creo que esos así llamados apologetas son los primeros que leen unos pasajes de la Sagrada Escritura y los interpretan como le parece, y los demás lo omiten. Es decir, de los hechos sale claramente que el dirigente es Santiago, salvo al principio. Y repito, nunca dice Lucas, y eso es sospechoso, por qué Pedro ocupa después una posición secundaria y se tiene que marchar a Antioquía, y por qué Santiago se queda hasta el final. Bueno, ahora vayamos al capítulo 16. No, pero un momento, le quiero interrumpir ahí porque he visto teólogos que responden eso que usted dice. Ellos dicen que en la narración de Hechos, cuando él está en la cárcel y es liberado, él va a casa de Juan Marcos. Y ahí es donde él le deja el mando a Santiago para escapar de la persecución que Herodes Agripa le había montado anteriormente, porque él había estado en la cárcel. Entonces digamos que él deja el mando, pero solo momentáneamente, y que él extiende la sede del liderazgo del cristianismo a Antioquía. Bueno, en realidad es posible que así fuera, pero de ninguna manera se puede decir la segunda parte de lo que usted dice. Es cierto que fue, según dice los Hechos, Pedro, con esa liberación increíble, que es un milagro en el que, yo no conozco ningún teólogo católico que lo defienda como un hecho real, sino como una leyenda, pero en fin, aceptémoslo. Pero ¿dónde sale especialmente en los Hechos que Pedro se fue a Antioquía y que allí propaló, la fe en Jesús Mesías? Y yo no lo sé. Bueno, sí, es la presunción. Pero aparece en Antioquía de repente. Pero el autor de Hechos no dice nada. Sí, lo curioso es que el autor de Hechos no habla. No habla. Quiero decir que da, como un factum, como un hecho, que ahí aparece Santiago. Pero no habla. Nos tenemos que construir, nosotros la imagen. Así que sacar demasiadas conclusiones y darlas por absolutamente sentadas, a mí eso no me parece científico. Lo mejor es decir, no tenemos seguridad absoluta de lo que ocurrió. Solamente sabemos que Pedro aparece fuera de Jerusalén, que aparece en Antioquía discutiendo con Pablo, que la tradición lo pone en Roma. O sea que este señor de repente deja, porque sí, el liderazgo en manos de Santiago y se va. Y se monta entonces una teoría que es una delegación de Pedro, porque a él le interesa, montar el judeocristianismo en otros lugares. Bueno, pues mire, yo no lo veo claro. No lo veo claro, y más bien lo veo muy oscuro. Bueno, coméntenos por favor el texto de Mateo. El capítulo 16 de Mateo, que en apariencia es absolutamente ineludible, o sea que son argumentos contundentes, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es uno de los pasajes probablemente más tremendamente discutidos del Evangelio de Mateo, entre otras razones, porque una cosa tan importantísima como esa, es decir, una declaración tan solemne que parece como que funda una iglesia, un Jesús que por otra parte, ni siquiera estaba seguro que iba a morir, ¿cómo aparece solo en uno de los evangelios? ¿Por qué no aparece en Marcos? ¿Por qué no aparece en Lucas? ¿Por qué no aparece Juan? Esa es la primera, la primera gran dificultad. Alguna apologeta dirá, bueno, también hay un montón de cosas que creemos que son de Jesús. Por ejemplo, la maravillosa parábola del hijo pródigo, que solo aparece en Lucas, en el capítulo 15, y sin embargo casi nadie discute. Sí, pero una cosa son hechos pequeñitos y otra cosa es nada menos que la fundación de una iglesia, y además una iglesia que va en contra, la mentalidad del Jesús histórico. Segundo argumento. Se dice que ahí debajo hay muchos semitismos. Es totalmente en serio lo que se argumenta, ¿no? Que sí, que esas palabras, tú eres Pedro y tal, y el que ate y desate, tú lo que atas y desatas, yo lo ataré y desataré en el cielo, que le dice Jesús. Efectivamente, atar y desatar es un semitismo por decir perdonar o no perdonar o liberar a uno de los pecados o de las deudas, etcétera. Sí que es semítico, pero todo el conjunto
todo el conjunto de esa escena del capítulo 16, personalmente, es un tanto inverosímil. ¿Por qué? Pues porque no encaja con la mentalidad de aquel que solo funda un grupo de 12, no una iglesia, como representante simbólico de las 12 tribus de Israel, que son las que se sentarán en 12 tronos, lo mismo que Moisés se sentaba en una cátedra, es decir, en un asiento delante de su tienda a juzgar a Israel. Esos, en el reino de Dios que viene, se sentarán a juzgar al Israel glorioso de la era venidera. Pero dentro de la mente de Jesús no cabe en absoluto esa fundación de la Iglesia. Vale. Así que, en líneas generales, aquí nos encontramos con que hay un texto rotundamente claro y que todos los católicos pueden aferrarse a él, y que es un texto aislado y que no encaja bien con lo que reconstruimos del Jesús histórico, con lo cual vengo a decir que la disputa entre los teólogos no cesará nunca y que probablemente no llegaremos nunca, salvo que aparezca algún otro manuscrito nuevo, a dilucidar si esa escena de Mateo 16 es totalmente auténtica. Para mí, como historiador, que me da lo mismo si Jesús fundó una cosa u otra, es decir, yo no tengo ningún partido previo, pues veo que no encaja lo de la fundación de la Iglesia. Y por tanto, opino que la tradición que recoge Mateo es una tradición de un grupo muy determinado que además es lo curioso, ya empieza a orientarse en un sentido que los protestantes llaman proto-católico, quiere decir de un catolicismo muy temprano que tiende a una consolidación de una iglesia muy por encima, con poderes jerárquicos, muy por encima del individuo que en contacto con el Espíritu Santo, tal como se pensaba en el judeocristianismo primitivo, tenía acceso a través de las Escrituras a la voluntad de Dios. Claro. Antonio, vamos a ir a escuchar un tema musical y ya regresamos. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Vengo conversando con el profesor Antonio Piñero a propósito de la figura de Santiago, el hermano de Jesús. Has dicho en otros segmentos, Antonio, que cuando Pedro va de Jerusalén a Antioquía, él ahí tiene un enfrentamiento con Pablo, y ustedes, los historiadores seculares, pues han señalado la idea de que muy probablemente hubo un enfrentamiento entre dos partidos, uno liderado pues por los judeocristianos, con Santiago y Pedro a la cabeza, y Juan también. Y ellos eran judeocristianos, pero digamos, unos judeocristianos de una rama y otros de otra rama más paulina. Claro, y bueno, y exacto, y el otro partido sería propiamente el de Pablo, y bueno, esto queda muy manifiesto en ese enfrentamiento que usted señala ahí en Antioquía, ¿no? Que Pablo narra en su Título 2 de Gálatas. De Gálatas, sí. Ahora, el argumento apologeta es que esas diferencias fueron resueltas en el Concilio de Jerusalén, porque a juicio de algunos apologetas, el Concilio de Jerusalén es posterior, no anterior a la disputa entre Pedro y Pablo allá en Antioquía. Que a pesar de que en la narrativa de Gálatas el concilio es comentado después, que eso no necesariamente es así, bueno, porque a lo mejor en las cartas no necesariamente se tiene por qué seguir un orden cronológico. En Gálatas aparece la fecha del concilio en Gálatas es anterior, y en Gálatas es después la pelea. Sí, pero hay apologetas que dicen que pudo haber ocurrido al contrario y que más bien con eso se dirimieron todas las diferencias y que al final el cristianismo no estuvo dividido, sino que esas pequeñas rencillas que pudo haber fueron resueltas en el Concilio de Jerusalén. Porque si bien en Gálatas el concilio es anterior a la pelea, estos apologetas dicen que pudo haber ocurrido al revés, que primero fue la pelea y luego fue el concilio, que no necesariamente cuando se redacta una carta como en el estilo que lo hace Pablo, el escritor sigue un criterio cronológico. Ya, bueno, entonces sí, eso lo dicen, pero resulta que ahí tenemos un testimonio paulino
al que le tenemos que dar fe, porque es un testimonio autobiográfico y que está exponiendo sus argumentos que si fueran mentira invalidarían todo lo que dice en Gálatas y en la recuperación de una comunidad en la que él le da la vida y que tienen que haber oído lo del Concilio de Jerusalén. Uno puede decir que Pablo sí, que a lo mejor no es muy exacto, bueno, pero no será muy exacto en exagerar ciertas o pequeñas cosas por el ardor de la pasión, pero que Pablo mintiera en Gálatas, cambiando la fecha del Concilio de Jerusalén, a mí me parece que es pasarse de la raya. ¿Por qué? Pues porque en los hechos solo se habla del concilio, y largamente, pero en Hechos se omite la pelea de Pedro y de Pablo. Sí. Entonces, si alguien dijera, no, es que en los Hechos está la pelea y de ahí la fecha de Hechos es mucho más probable, pero si es que en Hechos falta la mitad, ¿cómo voy a formular una hipótesis cuando tengo a un señor que es Pablo que me dice exactamente la cronología y tengo Hechos que solo cuenta la mitad? Voy a formular una hipótesis porque a mí me interesa y le voy a dar la razón al que cuenta solo la mitad y se la quito a Pablo que lo cuenta las dos cosas. Mire, metodológicamente eso no está bien. Bueno, pero los apologetas... Otra cosa es que no podamos encajar todos los datos. O sea, si nosotros ponemos en un papel los datos que nos da Hechos 15 y los datos que nos da Gálatas, pues por ejemplo la famosa carta que envía Santiago, eso no encaja con la imagen de Pablo, porque Pablo dice, yo salí del Concilio de Jerusalén sin que me mandaran absolutamente nada, salvo que me acordara de los pobres, es decir, salvo que si puedo reunir dinero, se lo envía a Jerusalén, porque allí la comunidad era más pobre que las ratas. Bueno, eso no encaja con lo que dicen los Hechos de los Apóstoles. Bueno, pues entonces tendremos que discutir los historiadores dónde ponemos los detalles que no encajan. Pero repito, no podemos tomar partido por un relato que solo cuenta la mitad. Bueno, pero hay dos cosas. Nosotros que cuentan las dos cosas. Sí, bueno, pero los apologetas en torno a eso dicen dos cosas. O sea, ¿para qué vamos a incluir una rencilla que luego al final quedó resuelta? O sea, me pareciera un detalle sin mucha importancia si después todo... No quedó resuelta en absoluto. Bueno, los apologetas dicen que sí después del Concilio de Jerusalén. Es decir, que esa rencilla sí quedó resuelta, claro, alterando la cronología, como le vengo diciendo, ¿no? Claro, alterando la cronología, pero luego resulta que en el momento en que los Hechos presentan el prendimiento de Pablo en Jerusalén, aunque habla de unos judíos que venían de Asia Menor, como fueron los primeros que empezaron allí a gritar, este es el judío que va predicando por ahí, que nosotros no tenemos que obedecer la ley de Moisés. Sin embargo, a partir del capítulo 21 de Hechos se ve claramente que con esos judíos que se lanzan contra Pablo porque predica en contra de la ley de Moisés, se ve claramente que el segmento de Santiago y los otros colegas judeocristianos de Jerusalén, en cuanto a la ley, son contrarios a Pablo. Son contrarios. Es decir, que tenemos, digan lo que digan los apologetas, una profunda división en el cristianismo, por así decirlo, o en el judeocristianismo. Pero los apologetas dicen, en torno a eso que usted está diciendo, un momento, Santiago exhorta a Pablo a asumir el voto nazarita y Pablo lo acepta, y ahí no hay mayor rencilla. Si se forma un rollo no es por culpa de Santiago, sino más bien por los judíos de Asia Menor. No, eso es lo que yo digo, que no, que se ve claramente al que lea todo el relato de los hechos, y no solamente esa parte que está en el capítulo 21, sino que lea todo, se ve claramente cómo los de Santiago están totalmente de acuerdo con que Pablo se está pasando muchísimo, pasa mucho predicando que los paganos que crean en la fe de Jesús, o sea, que crean con un acto de fe que Jesús es el Mesías, no tienen por qué cumplir la ley de Moisés, y nunca lo aceptaron. Bueno. Y la prueba es que el judeocristianismo que siguió, que tenemos muy pocos testigos
testimonios, 6 o 7 fragmentos de evangelios judeocristianos y sobre todo parte de las homilías pseudoclementinas, digo, hay una oposición tremenda entre el grupo de Jerusalén y el grupo paulino, con Pablo a la cabeza, mucho después del Concilio de Jerusalén. Tanto es así que para algunos judeocristianos, como se ve en esas famosas homilías pseudoclementinas, Pablo es el hombre más canalla del mundo, así, el traidor, el apóstata, aquel que merece la pena del calificativo peor. Es como Simón Mago. Es decir, hay suficientes elementos como para decir que todo se arregló. Entonces, si todo se arregló, ¿cómo explican estos apologetas la cantidad de libros que luego produce la teología, y que dice hay que distinguir entre el judeocristianismo y hay que distinguir perfectamente entre el paulinismo? Entonces todos estos libros son una estupidez tremenda, porque como todo se arregló, como resulta que Pedro y Pablo se hermanaron, como ya no hubo diferencias teológicas, vamos, por favor, bueno, la verdad no lo entiendo. La enciclopedia católica Eso dice... es incomprensible. La enciclopedia católica dice que esos son judaizantes que fueron un residuo, pero que las dos facciones de Pablo y Santiago sí se arreglaron, y ellos invocan que el hecho de que Pablo aceptara el voto nazarita, pues eso le puso sello a la disputa, porque está accediendo a lo que Santiago le pidió. Pues no. Entre otras razones, yo soy de los que opinan que el capítulo 21, a partir de ahí, ahí hay mucho material extremadamente dudoso sobre Pablo, y mucho menos se me ocurre que interpretar que ese capítulo, en concreto el capítulo 21, me da como sellado en contra de todos los testimonios que tenemos, de la enemistad profunda entre Pablo y Jerusalén. No puedo yo admitir ese argumento que usted me dice en nombre de los apologetas, porque sería uno y muy débil en contra de la imagen que tenemos de las demás fuentes. Lo siento, no puedo admitirlo. Claro. Bueno, no, y además usted sabe, está esa pintura del Greco que sale Pablo y Santiago en términos muy amistosos. Bueno, y toda la historia claro, posterior en que presentan a Pedro y Pablo, exactamente, es que eso es creación de Lucas. Claro. Esto es creación de Lucas. ¿Por qué? Porque, vamos, yo estoy convencido, y con el tiempo me voy cada vez convenciendo más, de que hay que fechar los hechos un poquito más tarde de lo que hemos fechado hasta ahora. De acuerdo estoy en que los Hechos de los Apóstoles es la segunda parte del Evangelio de Lucas. De acuerdo. Pero, siempre hemos dicho, el Evangelio de Lucas es probablemente posterior al de Mateo, aunque casi coetáneo, que habrá que ponerlo aproximadamente en torno al 90. Y entonces se dice, bueno, pues unos años más tarde, pero de todos modos antes del Evangelio de Juan, pues ahí se escribieron los Hechos de los Apóstoles. Bueno, pues yo leyendo a algunos individuos como Richard Pervo, P-R-V-O, que tiene un libro muy gordo que se llama Dating Acts, la fecha de composición de los hechos. No sé, a mí me ha ido convenciendo poco a poco de que todo encaja mucho mejor si situamos a los Hechos de los Apóstoles en torno, pongamos, al 110. La época, digamos, de Ignacio de Antioquía, 110 o 115, en el momento en que Lucas, un Lucas mayor, escribe un complemento a su Evangelio, la segunda parte, cuando han pasado 20 o 25 años, lo cual explicaría las disparidades tan tremendas que entre la primera y la segunda parte. Claro. Como por ejemplo en la fecha de la ascensión, en el mismo día en el Evangelio, 40 días después en Lucas. Claro. Bueno, Antonio, tenemos que interrumpir aquí nuestra conversación porque se nos acabó el tema. Muy agradecido por haber recibido esta llamada. Bueno, pues ya seguiremos en otra ocasión. Claro que sí. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Nora Elba Torres es nuestra productora, Jesús Urbina es el director de Luz Radio, que forma parte del Sistema Integrado de Medios de la Universidad del Zulia, y quienes habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter.